Acabamos de terminar nuestro estudio del 6º capítulo de Esdras. Si bien en nuestra Biblia los capítulos 6 y 7 están separados por 1 centímetro de distancia, en la vida real existe una brecha de 58 años. La primera frase de Esdras, capítulo 7, versículo 1, es «pasadas estas cosas». Pero Esdras no nos dice qué cosas. Lo sabemos al poner las cosas juntas, que una de esas cosas fue el casamiento del rey con una ganadora de concurso de belleza llamada Ester. Durante ese periodo de tiempo, entre Esdras capítulo 6 y Esdras capítulo 7, el ánimo acerca de la conclusión del templo decayó. Zorobabel se opacó. La ciudad de Jerusalén sigue en ruinas, sin muros ni puertas. La gente estaba sembrando sus campos y disfrutando sus casas. Desafortunadamente, también estaban satisfechos con una comunión con Dios mediocre y un compromiso con los paganos que le rodeaban. Luego, vamos a descubrir que comenzaron a casarse con incrédulos. Francamente, todo el júbilo inicial había desaparecido. Zorobabel había construido el templo. Nehemías vendrá luego a reconstruir la ciudad. Alguien en este periodo tenía que venir a reconstruir al pueblo. Necesitaba una reforma, y las reformas ocurren cuando la gente regresa para reconstruir sus vidas conforme a las pautas bíblicas. En una ocasión, Martín Lutero escribió: «He hecho un pacto con Dios, el cual no me mandó ni visiones, ni sueños, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con el regalo de las Santas Escrituras, las cuales me dan abundantes instrucciones y todo lo que necesito saber, tanto para esta vida como para la que vendrá». Hasta ahí lo que decía Martín Lutero. Pensemos ahora en este momento acerca de metáforas y analogías de la Escritura que revelan su poder en la vida del creyente. Estamos viendo las metáforas de la Escritura. La Biblia es como un bisturí por medio del cual el Espíritu Santo realiza una cirugía espiritual, tal como dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero la Biblia también es como un espejo, y al mirar uno en sus páginas se pone cara a cara con sí mismo. Uno queda impactado con su propia depravación y debilidad, fracasos y pecados, como lo revela Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25 si lo quiere leer. La Biblia también es como una ventana, ya que uno puede ver por medio de este libro a un Dios santo cuyo amor es tan profundo y su misericordia tan inmensa que toma a un pecador como usted y como yo y nos hace sus hijos, tal como lo expresa San Juan capítulo 1, versículo 12. Pero seguimos con algunas metáforas más de la palabra de Dios. La Biblia también es una máquina del tiempo que nos transporta al pasado y nos permite ver otras naciones, gobiernos, familias e individuos en su lucha con verdades eternas. Luego, nos lleva al futuro, a donde nos muestra las dimensiones increíbles del cielo y el terror espantoso del infierno eterno. La Biblia actúa como un guardaespaldas para el corazón, el alma y la carne. Se nos dice que la palabra, metida en nuestros corazones, va a mantenernos lejos del pecado, como dice Salmos 119:11. Pero la Biblia, en otra de sus metáforas, es como una gran ferretería. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 nos dice que las Escrituras fueron dadas para que el hombre de Dios esté equipado para toda buena obra. La palabra equipado da la idea de tener todo lo necesario para el trabajo que debemos hacer. La Biblia es como una muda de ropa. Pablo nos dice en Tito capítulo 2 versículo 10 que como creyentes debemos adornar la doctrina de Cristo. Literalmente, los creyentes deben vestirse con la doctrina de Dios revelada en las Escrituras.
Pero sigamos no solamente con las metáforas de la Escritura, sino también la actividad de la Biblia. En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos varias actividades que ésta desempeña. Por ejemplo, la Biblia convence al individuo de pecado. Hebreos capítulo 4, versículos 12 en su última parte al 13 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La verdad de la Biblia regenera y trae vida a la persona que está muerta en sus pecados, como leemos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice la palabra: siendo renacidos no de la simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La actividad de la Biblia estamos viendo. Convence al individuo de pecado, también la Biblia regenera, y la Biblia nutre al creyente en tercer lugar. Se nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». En cuarto lugar, quiero mostrarles que también la Biblia produce esperanza. Pablo escribió en Romanos capítulo 15, versículo 4, «Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza». ¿Se dio cuenta de eso? Para que tengamos esperanza. David escribió en el Salmo 119, versículo 49, «Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar». Y en el versículo 52 dice: «Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé». Lo que podemos ver y palpar de Dios que va a darnos ánimo es su palabra. Pero no solo la palabra de Dios convence al individuo de pecado, no solo la verdad de Dios regenera y trae vida a la persona que está muerta en sus pecados, no solo nutre al creyente, sino que también la Biblia aconseja y guía al creyente. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, leemos esto: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar». O sea, nos dice qué creer. Pero también es útil, dice, para redarguir. Nos dice qué está bien, pero también es útil para corregir. Nos dice qué está mal, y también es útil para instruir en justicia. Nos dice cómo hacer lo correcto. Todo esto hace la palabra de Dios. El problema está en que el creyente tipo va a cruzar la ciudad para escuchar la enseñanza de la Biblia, pero no va a cruzar la sala para agarrar la Biblia, la palabra de Dios. Otra actividad de la Biblia es la de revivir al creyente. David también escribió en Salmo 119, versículo 50, «Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado». En esta era de exposición a la verdad, por medio de libros, conferencias, seminarios, estudios radiales, televisión, todos maravillosos, pero trágicamente sutiles. La comunidad cristiana está débil y con poco color. ¿Cuál es la solución a todo esto? Donde tenemos muchísimas cosas para escuchar la palabra de Dios, pero no lo aprovechamos. Hay una cosa más que la Biblia es para el creyente, escuche bien. La Biblia es como la foto del rompecabezas. Le muestra a uno cómo se ve el producto terminado. A mí no me gusta armar rompecabezas, pero mi esposa los ama. Si uno le da una taza de café y 1000 piezas de desafío, ella queda encantada. Si regreso a casa de la oficina y la mesa está llena de piezas, sé que vamos a cenar lo que haya quedado del día anterior, téngalo por seguro.
En algunas oportunidades he ido a mirar lo que ella estaba haciendo y cada vez ella tenía la tapa del rompecabezas con la foto cerca. La mira y la estudia para descubrir patrones o colores distintos. Se da cuenta. Esa caja le deja ver cómo es el producto final. Sirve como guía. Dios nunca le pide al creyente que coloque las piezas sin proveerle una foto de cómo se debe ver, cómo se actúa, cómo se responde, cómo se confiesa después de pecar. Dios no lo trajo a su familia para dejarlo solo, tal como lo puso un autor. Él decía esto: dejar a un creyente nuevo solo después de haber aceptado a Cristo sería como poner a un joven en la cabina de un avión y decirle: gracias por su decisión de querer ser piloto, acá están los controles, disfrute el vuelo. Sería algo así. No, Dios no hace eso. Se nos dice cómo hacer las cosas. Se nos da el libro y dentro del mismo encontramos ejemplos vivientes como los de David, Moisés, Pablo y Esdras. Se trata de ejemplos de vida a los que uno mira para poder poner las piezas de su vida en su lugar. Pero Esdras, en todo este tema, es un modelo para la actualidad. Mencioné en las personas anteriores a Esdras. ¿Se imagina a un creyente llegando al cielo y conociendo a Esdras? Luego que el Señor se acerque y le diga: este era uno de los ejemplos que puse en mi palabra para ayudarte y animarte a caminar conmigo. ¿Te sirvió? ¿Te ha servido este ejemplo de Esdras? ¿Cómo dijo que se llamaba?, dirá alguno. Uno de esos ejemplos que Dios quiere que siga y que va a darle esperanza se llama Esdras, y lo encontramos en el libro que lleva su nombre. Vemos aquí, a través de este ejemplo, su linaje familiar. Inmediatamente se nos da su linaje y relación con otros sacerdotes que le predecieron en el capítulo 7, versículos 1 al 5. Dice la Biblia allí: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este linaje es muy importante. Esdras es descendiente del primer sumo sacerdote, Aarón, ¿recuerda? El hermano de Moisés. Ahora, todos los hombres entre Esdras y Aarón no se mencionan, pero se mencionan suficientes como para recordar a la nación del linaje de Esdras. Esdras era del linaje de Aarón. El versículo 1 menciona a Seraías. Este era abuelo de Esdras. Se trata del sacerdote asesinado por Nabucodonosor cuando Babilonia capturó y esclavizó a Israel. Luego, en el mismo versículo 1, otro ancestro de Esdras es nombrado. Se llama Hilcías. En Segunda de Reyes, capítulo 22, encontramos que la nación de Israel estaba siendo reformada por el rey Josías, y fue Hilcías quien encontró el libro de la ley perdido y abandonado. Ese descubrimiento trajo un avivamiento nacional. Es interesante ver a Esdras varias generaciones después haciendo exactamente lo mismo. Después, en el versículo 2, se menciona a Sadoc. Sadoc fue el sacerdote que se rehusó a seguir a Adonías, hijo de David, y permaneció leal al rey David, cuando todos parecían querer usurpar el trono. Él puso su vida en peligro al seguir las órdenes de David y ungiendo a Salomón para que ocupe el trono. ¡Qué linaje más espléndido! No es de sorprender que Esdras tuviera un grupo de seguidores cuando decidió abandonar Babilonia y regresar a Jerusalén para reconstruir el pueblo según la ley de Moisés. Tal vez usted tenga unos ancestros piadosos. ¿Sabe qué? No los subestime.
No lo subestime. Agradézcale a Dios por ello. Como sucedió con Timoteo, que aprendió las Sagradas Escrituras de joven por medio de su madre y su abuela. De todas las cosas que usted puede darle a sus hijos, déles la palabra de Dios. Hable con ellos del Señor, que ellos vean una vida de ejemplo y dedicación. Recuérdele que fueron creados para darle gloria a Dios. Haga eso, por favor. Es lo mejor que usted puede hacer por sus hijos. Es lo mejor. Timoteo aprendió las Escrituras que Pablo dice iban a hacerlo sabio. Si usted es como Timoteo o Esdras, no subestime su pasado. Aprovéchelo, multiplíquese en la vida de otros. Por otro lado, algunos de ustedes no vienen de un hogar cristiano. Tal vez hay muchos así que están escuchando en este momento. De hecho, es posible que sea el único creyente en la familia. Si usted es el primero en su familia en confiar en Cristo, es como si fuera el Aarón en el linaje de su familia. Dios le permitió escuchar, ver y creer. Él le salvó. Haga como dijo Abraham Lincoln una vez: no sé quién fue mi abuelo. Estoy más interesado en lo que su nieto vaya a hacer. Haga eso. Aproveche su tiempo, su vida, y influya en otras personas. Pero vemos a través de la palabra de Dios aquí en Esdras cómo su linaje familiar era descendiente de Aarón, aquel primer sacerdote. Pero vemos también aquí escrito en la palabra de Dios su ocupación. Ahora fíjese en el versículo 6, dice: este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Cuando dice que era diligente en la ley de Moisés, el idioma hebreo nos da la idea de que era un escriba rápido, literalmente que copiaba rápido. Sin embargo, no se refiere a la velocidad con que Esdras copió Génesis, Levítico, Éxodo, Número, Deuteronomio y Josué, sino que Esdras era capaz y adiestrado en la ley de Dios. De hecho, el término escriba se refería a un hombre que era erudito en la Torá. En realidad, lo que distinguía a Esdras de los demás escribas, la cualidad que lo hacía tan dinámico en las manos de Dios, no era su linaje, sino su corazón. Tengamos un corazón como el de Esdras, diligente para escudriñar, para buscar, para indagar en la palabra de Dios. Pero también vemos no solo su linaje, no solo su ocupación, sino también su patrón piadoso. Fíjese el versículo 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Llama la atención que después de muerto lo llaman el segundo Moisés. Lo llamaban así porque Esdras guió al pueblo a las pasturas verdes de la palabra de Dios. Zorobabel construyó el templo, pero Esdras reconstruyó a la gente. Él los guió fuera de las tinieblas espirituales a la luz de la verdad espiritual. Y si usted pone la foto del rompecabezas delante suyo, descubrirá cómo Dios quiso que Esdras nos ayudara a resolver el rompecabezas de nuestras vidas. Le pregunto en este momento, ¿cómo está su vida y su relación con Dios? Tal vez usted dice: yo no provengo de una familia creyente, una familia espiritual, soy el único creyente. Y por mucho tiempo estuvo pensando eso y tal vez se estuvo cobijando, resguardando detrás de esa excusa para no obedecer a Dios. Por favor, considere el final de nuestra carrera. Considere esa foto del rompecabezas que está puesta delante de nosotros, como es la totalidad de la Biblia, y a través de eso usted puede comenzar a hacer
un linaje espiritual. A partir de usted, con su familia, con sus hijos, con su esposa, con sus nietos y con todos aquellos con los cuales usted pueda tener influencia. No permita que nada le distraiga de ese objetivo y que usted pueda cumplir con este propósito. Vamos a orar para terminar en este programa, agradeciéndole al Señor por la vida de estos hombres que quedaron escritos en la palabra de Dios para nuestro ejemplo. Nuestro buen Dios, gracias por poder compartir tu palabra. Gracias por los ejemplos como es el de Esdras, un hombre que pudo ayudar y sacar de esa tiniebla espiritual y llevar a la luz de la verdad espiritual a todo un pueblo. Señor, te rogamos por nosotros, por nuestra vida, pero también por nuestras familias y por todos aquellos con los cuales podemos tener algún contacto. Señor, ayúdanos a ser de influencia espiritual, para que ellos puedan conocerte y alcanzar la salvación también. Oramos por nosotros, por nuestras familias y, Señor, por todos aquellos que van a venir después de nosotros. Te alabamos. Pedimos que tú nos ayudes a ser de influencia. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.